Hola, bienvenidos a Revista Digital, donde abordamos los temas más importantes del ciberespacio, las redes sociales y los medios de comunicación de América Latina y el mundo. Ante la situación de COVID-19, ahora trabajamos desde casa. Un nuevo decreto en Cuba que regula el uso de las redes sociales y lo que los ciudadanos pueden publicar despierta preocupaciones dentro y fuera de la isla por sus implicaciones directas a la libertad de expresión. El decreto Ley 35 castiga contenido subversivo y lo que las autoridades califiquen como noticias falsas o que inciten a las manifestaciones. Mientras que el gobierno asegura que esta normativa busca combatir el ciberterrorismo, los cubanos denuncian que este tipo de restricciones no son nuevas y que esta ley no es más que la oficialización de la censura que ya se venía aplicando en la isla desde que se amplió el uso del Internet. Empezamos. Internet ha tenido una lenta expansión en Cuba. Hace una década su uso libre solo estaba reservado para empresas, instituciones e intelectuales y solo hasta 2018 el Internet móvil llegó a la isla. Desde entonces ha habido un incremento en la actividad en línea, pero de manera paralela también ha aumentado el control sobre lo que los ciudadanos pueden hacer allí. Según denuncias, los cortes del servicio de Internet y la suspensión selectiva del servicio telefónico a activistas y opositores es cada vez más frecuente en el país, sobre todo cuando esta tecnología se usa para disentir. Ejemplo de ello fue el apagón digital que se produjo después de las masivas protestas antigubernamentales del 11 de julio, las más grandes desde 1994 durante el llamado Maleconazo y que lograron organizarse a través de las redes sociales. Estas plataformas se han convertido en herramientas fundamentales para la organización ciudadana y ahora una nueva normativa que plantea restringir aún más su uso preocupa a los internautas. Se trata del decreto Ley 35 que fue dado a conocer un mes después de las protestas. Este establece el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Cuba y genera preocupación por una serie de polémicas medidas. Por ejemplo, se considera como una acción altamente peligrosa la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país. Expertos señalan que la ambigua definición de estos términos le da pie al gobierno para aplicar la ley de manera selectiva, castigando cualquier comentario que no sea de su agrado. También se le atribuye un alto nivel de peligrosidad a la difusión de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público. En resumen, estaría limitando el derecho a los ciudadanos a convocar a manifestaciones. En conjunto con estas normas, el artículo 69 de la ley le da permiso a los operadores y proveedores de Internet, en este caso a la empresa estatal ETEXA, que es el único proveedor, de interrumpir el servicio si llegan a presentarse los casos que acabamos de describir. El gobierno cubano culpa al embargo estadounidense de la falta de acceso libre a Internet. Para el presidente Miguel Díaz-Canel, las campañas que se mueven en redes sociales en contra de su gobierno no son más que terrorismo mediático y, según dice, el decreto Ley 35 está destinado a combatirlo. Como las redes sociales es un mecanismo de dominación colonial, es un instrumento de colonización, que lo que pretende es que la gente niegue su identidad. Esto no son redes sociales, son redes antisociales, son redes digitales. Pero ellos lo que hacen es antisocial. Crea comunidad, no crea amistad, no crea relaciones humanas, genera odio, manipula los sentimientos, tergiversa realidades, construye realidades virtuales. Pero los internautas y las organizaciones defensoras de derechos humanos califican esta normativa como ley mordaza que busca acallar las voces críticas y denuncian que esto no es más que la legalización de medidas que ya se venían tomando en la isla. Así nos lo explica el activista cubano Jorge Castro. No es con el decreto 35 que se van a limitar la expresión de los cubanos en las redes sociales. Eso estaba pasando desde el mismo punto, desde el mismo inicio en que las redes sociales llegaron a la población en Cuba. El decreto 35 no es el inicio de la censura. El decreto 35 es la oficialización de la censura. Y obviamente las personas que se expresan en Cuba en las redes sociales tienen un sinnúmero de consecuencias, de las tantas que te estoy explicando. Los pueden expulsar de las universidades, de los centros laborales, sufren acoso. Lo hemos visto con los influencers cubanos dentro de la isla. Muchos fueron interrogados, muchos fueron acosados, fueron llamados por la seguridad del Estado, incluso algunos de ellos han sido silenciados. Pero Cuba no es el único país con este tipo de legislaciones destinadas a combatir las noticias falsas y que terminaron siendo criticadas por la ambigüedad de sus conceptos. En América Latina y el Caribe, su vecino Puerto Rico aprobó el año pasado una ley que criminaliza el compartir información que el gobierno considere falsa, ya sea a través de cualquier red social o medio de comunicación masivo, y que tenga la intención de crear pánico
confusión o histeria colectiva. La ley fue aprobada en medio de los reportes sobre la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y preocupa que no pueda informarse libremente acerca de la pandemia. El mismo año, Nicaragua aprobó la llamada Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga la propagación de lo que se considere como noticias falsas y o tergiversadas y que fomenten alarma, terror y zozobra entre las personas. Esto afecta tanto a medios de comunicación críticos con el gobierno como a ciudadanos que usan sus redes sociales para hacer denuncias. Mientras que en Venezuela se aprobó en 2017 la llamada Ley contra el Odio. La legislación establece sanciones de hasta 20 años de privación de la libertad para quienes inciten al odio o a la violencia en radio, televisión y redes sociales, pero no hay claridad sobre la definición del odio, por lo que podría dársele una amplia y conveniente interpretación. Con el objetivo de sortear este tipo de restricciones en la isla, Estados Unidos trabaja buscando formas de proveer internet a los cubanos. Se habla de globos Wi-Fi como el que se usó hace 4 años en Puerto Rico tras la devastación provocada por el huracán María, o a través de satélites y puntos de acceso en alta mar, pero aún existen dudas sobre su implementación. Hasta aquí Revista Digital. Recuerde que si quiere repetir esta u otra emisión de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.